La primera cosa que tiene uno que saber es que es una función de variable compleja. No hay mucha diferencia entre lo que es una función de variable compleja y lo que es una función de variable real. Solamente que en este caso el argumento de la función es una variable compleja. Entonces tomamos un z que esté en C, tal cual dice aquí, y para cada z se define un nuevo complejo W que depende en algún sentido de C, es decir, omega es igual a f de z, y ese f de z obviamente vuelve a C. Podría ir a los reales, pero los reales es solamente un subconjunto de los complejos, ¿cierto? No hay mucha diferencia. Vamos a ver acá. Así que esto de aquí, de todas maneras, tiene que estar en los complejos. En ese caso se dirá que W, este W que está aquí, es una función de Z. Ya sabemos qué cosa es Z, ¿no es cierto? Z tiene la forma A más ID, o si se quiere, si lo quiero poner en términos de variables reales, tiene la forma X más YZ, donde Y es la base compleja, que es la raíz de menos 1. Perdón, ese es Y. Así que X en Y arbitrarios en el conjunto de los números complejos. Entonces, la primera cosa que hay que definir, solamente para igualar criterios con los reales, es el dominio de definición. Entonces, el conjunto de todos los valores, ese es el conjunto de todos los valores de Z, para los cuales está definida la función f de z, se denomina dominio de la función. Dominio de la función. Y el recorrido se define igual que para los reales. Entonces es el dominio de definición. El rango o imagen el conjunto de todos los valores omega de todos los valores omega que se han definido mediante F. Mediante F. Entonces, por ejemplo, un ejemplo simple, por ejemplo, si pongo la función un polinomio, z cuadrado, eso es una función muy simple, más 2i z menos 5. Entonces, ¿cuál es el dominio de definición aquí? Aquí podemos colocar cualquier z en esta posición, ¿cierto? Y me va a dar un resultado W, que también está en Z. Entonces, dominio de definición, vamos a ponerlo así, dominio de F es igual a todo C. O sea, puedo tomar cualquier complejo, ponerlo aquí y obtengo un complejo. Y el rango, que lo vamos a escribir así, rango de F,
va a ser también todos los complejos. Bueno, aquí vamos a poner dominio de F para que se entienda mejor. Y aquí rango de F. Esa es la notación. So, veamos otro ejemplo. Ejemplo 1. Estos son facilitos, así que no van a tener problemas. Partamos lento. Segundo, f de z igual z partido por z cuadrado más 9. Entonces, ¿cuál es el dominio de f? El dominio de f es el conjunto de todos los z que están en los complejos, tales que aquí hay que hacer una acotación, nota. C no tiene divisores del 0, o sea, no puedo dividir por 0. Entonces, fíjense, ¿cuál es aquí el dominio? Cuando obtengo 0 en el denominador acá, ¿cierto? En este caso, z cuadrado más 9, si yo pongo z distinto de más menos 3i. ¿Por qué? Porque en este caso, nosotros sabemos, ¿cierto?, que z cuadrado más 9 es z más 3i por su conjugado. No por su conjugado, perdón. Z, esto es una suma por diferencia, ¿no? Me equivoqué. Eso es 0 cuando, ¿cierto? Z igual menos 3i y z2 igual 3i. Entonces, lo único que he hecho aquí en el dominio es quitarle aquellos valores en donde el denominador es 0, se anula. Así que el dominio de f en este caso es sencillamente este que está acá. Son todos los z que están en los complejos, salvo los puntos más menos 3i. ¿Cuál es el rango de z? ¿Cuál es el rango de z? De f, perdón. Todos los complejos, porque esa función de aquí, esta, me permite recorrer todo el plano complejo, y tomando en cuenta solo la elección del z. Así que aquí no hay problema. Veamos si hay algún ejemplo más interesante, que por ejemplo, una pequeña nota 2, nota 1, nota 2, que en realidad es un recuerdo. Recordemos que z lo estábamos poniendo como x más i, pero x es lo que llamamos la parte real de z, y es lo que llamamos la parte imaginaria de z. Así que veamos otro ejemplo con esa definición. Por ejemplo, si tenemos W o f de z igual 1 partido por la parte imaginaria de qué? Del mismo z. Entonces, ¿cuál es el dominio de f? Recordemos que la parte imaginaria de z es el equivalente en asterisco, le vamos a poner asterisco a esto. La parte imaginaria de z es el i, ¿no es cierto? Entonces, en la parte imaginaria de z es 0, cuando i es 0. En ese caso, el número complejo me queda como z igual x más i por 0, es decir, x. ¿Okay? Así que, ¿cuál es el dominio de f?
¿Cuál será el dominio de f acá? Y, perdón, aquí z, x más y, perdón. Déjenme borrar acá. ¿Cuál sería el dominio de fx? Esto me queda x, ¿no? Entonces, el denominador aquí se me hace 0 solamente cuando el i vale 0. Así que el dominio de f, ¿cuándo se hace 0? Cuando el x vale 0, es decir, el conjunto de todos los z en los complejos, perteneciente a los complejos, tal es que el único problema lo voy a tener cuando el x también valga 0. ¿Okay? La parte imaginaria de 0 es el i. A ver, esperen un segundo. Esperen un segundo. Tal es que i igual a 0. Si z es igual a x más i. Ok. ¿Cuál es el recorrido? Entonces, ¿cuál es el recorrido de f? ¿Cuál es el recorrido de f? ¿Qué cosa, qué valor omega no puede tomar el f? El 0. Así que es el único que no puede tomar. Puede tomar todos los otros reales. Son todos los z en los complejos. Perdón, los omega ahora, porque estoy trabajando con omegas. Son todos los omegas en los complejos, tales que omega es distinto del 0. Eso nunca lo voy a conseguir. Veamos otro ejemplo. Veamos el ejemplo, no sé cómo lo había definido. Veamos este ejemplo de acá. Analicémoslo bien. Por otro lado, consideremos de nuevo el ejemplo inicial. El ejemplo inicial. ¿Cuál era? Eso es omega igual f de z igual z cuadrado más 2iz menos 5. Menos 5. Así que ese es el f de z. Y la pregunta es, a lo mejor nos interesa escribir omega de la siguiente forma. Todas estas ya son funciones complejas. Omega igual u, como una función que depende de x y de y ahora, más b más ib, una función que depende de x y de y, donde el z era una variable igual a x más y. Entonces, puede que no nos interese escribir la función en términos de zetas, sino que en términos de las variables x e y reales, ¿cierto? X, y. Entonces, hay técnicas simples, unas técnicas de reducción, para hacer esto en forma trivial. Entonces, ejemplos. Por ejemplo, ejemplos fáciles. Supongamos que tenemos w igual z cuadrado. ¿Sí? ¿Eso qué cosa es? Eso es x más i al cuadrado
Por lo tanto, binomio de Newton nomás, eso x cuadrado más 2ixy más y cuadrado por y cuadrado, que es x cuadrado, bueno, esto es menos 1, menos y cuadrado, más y veces 2xy. Así que esto de acá va a ser el u de xy, y esto de acá el b de xy. Y esa es la forma de escribirlo. Entonces, w aquí es sencillamente u de xy más i b de xy. Veamos una expresión racional en los complejos. Todas estas son muy simples, así que a lo mejor se van a aburrir, pero muy rapidito. Por ejemplo, z menos 1 dividido por z más i. Entonces, encontrar la forma u más id. Encontrar la forma u más id. Entonces, veamos. Escribamos lo que es cada cosa en términos de x y de y. Entonces, tenemos que w, es x más i menos 1 dividido por x más, disculpa, x más i más i. Lo único que hice fue escribir eso que está ahí, así, y lo mismo con el numerador. Así que ahora ordenamos, nos queda x menos 1 más i. Eso no me gusta. Y abajo x más i por i más 1. Por i más 1. Bueno, y una técnica que ustedes ya conocen es multiplicar arriba y abajo por el conjugado del numerador, del denominador. Así que aquí arriba tenemos que multiplicar por x más i para racionalizar esta expresión. Y abajo por lo mismo, eso es con signo menos, ¿no es cierto? Porque el conjugado. Menos, y acá también por x menos i más 1. Bueno, si uno hace la multiplicación acá, como queda, les voy a escribir el resultado nomás, esto lo hacen ustedes, tarea entonces, multiplicar. El resultado queda de la siguiente manera. W va a quedar x cuadrado menos x más y cuadrado más y dividido por x cuadrado más y más 1 al cuadrado más y veces, aquí va una y acá, y más 1 menos x y más 1 menos x partido por x cuadrado. Bueno, lo de abajo es fácil, ¿no es cierto? Porque es una suma por diferencia, ¿no? Y más 1 al cuadrado. Entonces, corroborar. ¿Okay? Así que este de aquí es u de xy y este de acá, pero la técnica es trivial.
Ya, entonces, a ver, déjenme ver si hay algún problema interesante acá que vamos a hacer. ¿No? Bueno, a lo mejor el problema inverso puede ser interesante. Por ejemplo, veamos ahora un ejemplo del problema inverso. Veamos un ejemplo de la situación inversa ahora. Un segundo. Es más cómodo. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos el problema W, lo tenemos ahora escrito, lo tenemos como f de z, esto es igual a u de xy, lo tenemos así. Y que queremos encontrar su expresión con respecto a z y de x. Entonces, por ejemplo, supongamos w igual, que esto fuera igual a x cubo menos 3xy cuadrado más y factor de 3x cuadrado y menos un y cubo. Y ahora lo queremos escribir ahora solamente como una función de z y olvidarnos de lo que habíamos escrito ahí. Así que esto es igual si uno reordena a x cubo, bueno, hay que tener un poco de ojo nomás, más y veces, voy a tomar este término primero, 3x cuadrado y menos 3xy cuadrado, que es este término de acá, menos 3xy cuadrado, menos y por y al cubo. Ese es este que está acá. Y si uno se da cuenta, esto es sencillamente x cubo, x cubo, más 3x cuadrado y más 3x, factor de y, aquí lo voy a separar con un paréntesis, más 3x y al cuadrado ahora, por eso aparece un signo menos aquí, más y al cubo. Por ese motivo aquí, al elevar al cubo, me queda y al cubo, y cuadrado es menos 1, por y es menos 1, es menos y, así que ese es el menos y que aparece allá. Así que ese claramente es un cubo, ¿cierto? O sea, eso es x más y al cubo, y eso qué cosa es, eso es z cubo. Bueno, restituir aquí no es tan simple, hay que tener algún ojo. Ya, veamos. Entonces tenemos dos opciones para representar, ¿no es cierto?, estas funciones. Bueno, yo no tengo muy buen pulso. Hasta ahora todo está fácil, no hay problema. Profesor, Sí, dime. en el tercer término del 3x, factor El de tercer, y... espera un poquito. No, en ¿Esta el fila último. o esta fila? Eso, exacto. ¿Ya? Ahí le puso 3x, el factor de y por y. Ese, ¿la y de dónde la sacó? Ah, eh, lo que pasa es que, fíjate, aquí dice menos 3x cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Te fijas? Entonces, a ver, veámoslo así. Déjame, voy a poner con rojo.
Entonces, fíjate, aquí arriba, este término de aquí, es 3x por menos y cuadrado. Pero fíjate, menos y cuadrado lo puedo escribir como menos, como y por y al cuadrado. ¿Por qué? Eso es y cuadrado por y cuadrado. ¿Qué es y cuadrado? Es menos 1. ¿Te fijas? Sí, profe, correcto. Ahí está. Gracias. Ok. Ok, entonces uno tiene, las funciones las puede escribir en términos del y y del z, ¿no? Estas cosas que están aquí, por ejemplo, es el plano z. Le voy a poner plano z, pero en realidad eso es x, ¿eh? Eso es x, perdón. El plano complejo. Es que los dos son el plano complejo, solo que están escritos en términos de otra manera. O lo puedo escribir en términos de u y de b. Acá está. Parece que el b se ponía arriba, sí. B y u. Y aquí se va a ver de otra manera la función. Es la misma función, solamente que se ve un poquito diferente, porque el plano es diferente. Esto es cuando lo tengo escrito la función en términos de z igual a x más y. Y esto es cuando omega es igual a u más ib. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces veamos algunas cosas interesantes en el plano complejo. Algunas transformaciones, las transformaciones son funciones. Algunas transformaciones en el plano complejo. Entonces, por ejemplo, supongamos primero que tomamos la siguiente función, omega igual z más a, donde a es un número complejo, pero está fijo. Z es el que está variando. Así que el f de z, en realidad, f de z es z más a. Y el a lo llamo, así que a va a ser igual a a1 más i por a2, donde a1 y a2 son números reales. Entonces, ¿cómo me queda el w en términos del x y del y? W es x más i, ese es el z. Lo voy a poner en el plano z más a. Pero a es a1 más i a2. Así que eso es, voy a juntar los términos reales, x más a1, y lo que está multiplicado por el i más a2. Así que el f de z se ve así. Entonces miremos un poquito en qué se transforma esta cosa que está acá. El u, este es el u. Entonces, este es el u y este es el b. Este es el u de xy y este es el b de xy, pero fíjense, el u no depende del y, depende solo del x, y el b no depende del y aquí, del x depende solamente del y, bueno, y de este número, pero este es un número constante. Estas dos cositas que están acá, estas dos cosas que están acá son constantes. Entonces, en estricto rigor, qué es lo que tenemos acá? Vamos a dibujarlo. Si no me ha abandonado mucho el pulso. Bueno, no es una recta, pero se parece. Entonces supongamos que acá, y acá tengo el plano XC. Profe, disculpe, Sí, dime. ¿puede subir un poco? ¿Sí?
Gracias. ¿Cuál era tu duda? No, es que me faltaba copiar el final. Ah, ya, ok. Ya, entonces, supongan que tengo los dos planos aquí, tengo las dos cosas superpuestas. Este es B y este es U. ¿Ah? Este es el eje B y este es el eje U. Entonces, aquí tengo... Acá tengo I, este es el I y el X, pero como ejes. ¿Eh? Tengo dos planos, en el fondo, uno superpuesto sobre el otro. Entonces, y tengo un Z acá, un Z cualquiera. Entonces, en este plano, es un Y grande y este es un X grande, ¿no es cierto? Y este Z en este planito de aquí tiene coordenadas, ese es X, voy a tener que subir un poco. No voy a subir un poco. Y este tiene coordenadas Y acá. Entonces, si lo miro desde el B, si lo miro desde el plano B, este es el plano UB, y este es el plano XY. Entonces, fíjense, si miro desde este, voy a tirar una línea aquí, no debiese hacerlo, pero voy a tirar esa línea que está ahí, es como si fuera un vector. En realidad lo es. Esto se puede identificar con vectores en R2. Entonces, ese punto que está ahí representa Z respecto de este plano que está acá. Pero ¿qué cosa estoy haciendo yo? Estoy sumándole a X a 1 y estoy sumándole a Y a 2. Así que en el fondo me quedó demasiado igual esto. A ver, voy a bajar un poco para que no sea tan simétrico esto. Voy a ponerlo por ahí. Y acá está el U. Acá está el eje U. Y acá está B. Bueno, en realidad debería ponerlo así. Ya. Entonces, fíjense, ¿a qué equivale sumarle, qué es X más a 1 si lo estoy mirando en el plano V? Es mirar desde el plano V el puntito así, ¿cierto? ¿Qué coordenadas va a tener? Si este va a ser, a ver, en el eje X, este es a 1 y este va a ser a 2. Entonces, ya borramos esa rayita. Ya. Voy a poner la raya esta con rojo. Es trivial, es ir a ver si me sale. Sí, pero todavía me quedó demasiado simétrico el dibujo. A ver, voy a bajar más todavía. Disculpen, pero prefiero que quede bien hecho. Bueno, ustedes ya intuyen qué es lo que va a pasar aquí. Voy a dejar bien acá. Entonces este es U. Ya. Ahora sí. Y este es A1. Ya, y ahora... Ya, eso más. Y ahora voy a ver si... Ahí. ¿Cierto? Entonces, el punto Z mirado desde el plano V ahora,
está representado por ese vector de ahí. Entonces, fíjense, y este de acá, dirémoslo como vectores, ¿no? Entonces, este es el puntito que está aquí, es A1 más I A2. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, este es el 0, pero el 0 de V, y este es el 0, pero el 0 de A. Pero el 0 del plano de XY es en realidad A1 más I A2. Así que, en el fondo, es una traslación del punto Z, sencillamente lo que acabo de hacer. Entonces, esto se ve así. Si estaba en Z, lo voy a escribir acá. Lo voy a hacer más simple. Si este era Z, la función, ¿qué es lo que hace? Al Z le suma dos vectores. A1 uno que tiene largo 1 para allá, y para allá tiene largo A2. Entonces, ahí está el Z, y después lo tira a W igual Z más A. Lo traslada. Lo único que hace la operación sumar una constante es trasladar. Eso es lo que hace en estricto rigor. Aquí está en el plano V ahora. Este es el plano V. O sea, esto que está aquí es una traslación. O sea, parto con Z en el plano XY y lo llevo al plano W a Z más A. Eso es lo que dice en estricto rigor el problema. ¿Qué pasa con 2? ¿Qué pasa con W igual A por Z? A es un número complejo. A es un número complejo. Entonces veamos. Acordémonos de algo primero, que lo siguiente. Por eso les pregunté si se acordaban de lo que significaban estas cosas. A se puede escribir en una forma polar, el W, perdón, y Z y A se pueden describir en forma polar. La forma polar de Z es, si se acuerdan, Z igual ρ por coseno phi más I seno phi. ¿Qué quiere decir eso? Supongan que este es Z. ¿Ya? Zx más II. ¿Qué significa que sea x más I? Que si yo proyecto aquí, esa longitud es I al origen y esa longitud es X. Y este pedacito que está acá, o sea, la distancia que hay entre el 0 eso es lo que se llama módulo de Z, y por teorema de Pitágoras, eso es sencillamente la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y ahora lo vamos a llamar ρ, ¿no? Ya, eso es ρ. Así que, y esta cosa, y phi, ¿qué es? ¿Qué es phi? Es el ángulo que hay entre ese radiovector y el eje. Perdón, los puntos están al revés. Ese era el I y ese es el X. Así que este X que está aquí es ρ
coseno phi, y este que está acá es rho seno phi. Así que si quiero escribir el z en variables polares, exactamente esta expresión que está acá arriba. Es rho coseno phi, que es el x, más i rho seno phi, que es el y. Ese es x, y ese es y. Así que esa es la forma polar de un número complejo. De la misma forma, ¿qué es A? ¿Cómo escribo A? A es el módulo de A por el coseno de teta más i seno de teta. Donde ¿qué cosa es? Eso es lo mismo. Bueno, análogo al caso de z. Análogo al caso de z, ¿no es cierto? Aquí tengo... Aquí está el A1 más i A2. Ese es el número complejo, mírenlo como un vector ahora. Este es el ángulo teta. Este es A1. Y esta proyección en este eje es A2. Este es I. Y esos son los X. Así que, ¿y cuánto vale esto? Ese módulo de A, el módulo complejo, ¿no es cierto? Es raíz de A1 al cuadrado, teorema de Pitágoras, más A2 al cuadrado. Así que A1, ¿qué cosa es A1? Entonces, A1 es igual a módulo de A coseno de teta, igual que antes, y A2 es igual a módulo de A seno de teta. Bien, entonces, con esa descripción, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es A por Z? Entonces, A por Z es igual a... Lo voy a poner en forma polar. Módulo de A coseno de teta más i seno de teta por Z, módulo que es rho, o módulo de Z si se quiere, coseno de phi más i seno de phi. Y ahora voy a multiplicar nomás. Y aquí se multiplica con la regla de los números complejos. Así que, bueno, el módulo de A y el rho son constantes, así que me queda, bueno, no constante, el rho puede variar, son números reales. Y acá tengo que multiplicar coseno teta más i seno teta por coseno phi más i seno phi. Entonces me queda coseno phi, coseno teta, coseno phi. Espérense, déjenme arreglar eso. Coseno teta, coseno phi. Después queda coseno teta más i veces coseno teta, seno phi, después más i seno teta, seno phi, y después queda i seno teta por i seno phi, y por i me queda un i cuadrado, lo voy a anotar, para ir despacio, más i cuadrado, seno teta, seno phi. Ya, veamos a qué se parece esta cosa. Déjenme ver un segundo. Entonces me queda módulo de A por rho. Voy a juntar las cosas reales, ¿ya? El i cuadrado es igual a menos 1. Ah, perdón, aquí me equivoqué, parece. El último era... déjenme ver aquí. Menos seno teta Sí, seno phi. sí, me equivoqué yo. Es menos seno teta seno phi, ¿cierto? Porque apareció un i cuadrado. Así que
este i por este i me queda i cuadrado, menos 1, entonces me queda menos seno teta seno phi. Ahora junto las Y se cosas que pueden tengo juntar. aquí y las cosas, está bien hasta ahí, ¿no es cierto? Sí, y ahí se pueden juntar. Ya, entonces ahora juntamos coseno teta coseno phi menos seno teta seno phi. Saco factor común i acá, me queda coseno teta seno phi más seno teta coseno phi. Ok. Ya, ¿quién me dice qué es este término que está acá? De las reglas de la suma y las diferencias de ángulo. Esto que está aquí es el coseno de teta más phi. Y esto que está acá es el seno de teta más phi. ¿Ya? Así que eso es módulo de A por rho por coseno de teta más phi más i seno de teta más phi. ¿Ya? Hay que acordarse de algunas cosas. ¿Ya? Aquí, pongámoslo acá, hagámoslo una vez para que no se lo olvide. Coseno de alfa más beta más menos, ¿no? Es coseno alfa, coseno beta, y aquí cambiamos el orden. Menos más seno alfa, seno beta. Déjenme borrar acá. Para que se acuerden. Seno de alfa más menos beta. Aquí se conserva el signo. Es seno alfa, coseno beta, más menos coseno alfa, seno beta. ¿Ya? Eso manténganlo en la memoria, no se lo olviden. Así que después podemos demostrar, ver cómo se demuestra eso, pero por ahora dejémoslo así. Así que bueno, ¿en qué se transformó esto? Ese es el AZ ahora. Ese es el W, o el F de Z si ustedes quieren. Vamos a mirar el monito. ¿Qué es lo que hizo esta operación multiplicar Z por A, que es una constante? Entonces, fíjense, aquí tenían... el ángulo ahora ya no es teta más phi, no es teta ni es phi, sino que es teta más phi. Entonces, miremos arriba, fíjense, aquí está Z, este trazo de aquí formaba un ángulo phi y este formaba un ángulo teta. Ahora, el resultado es un poquito diferente. Este es el W. ¿Cuál es el ángulo que tiene el W? Es teta más phi. ¿Cuál es el módulo de este vector de aquí? ¿Cuánto vale? Ahora, fíjense, el largo o el módulo de W ahora es módulo de A por rho. Entonces, ¿qué hizo con Z la función f? ¿Qué hizo con el z? Lo trasladó. ¿En qué ángulo? Entonces, ¿qué cosa hizo? 1. Hay una traslación, perdón, una rotación de z en un ángulo teta. Fíjense, parte con phi y termina en teta más phi, el omega. ¿Y qué cosa más le hace al z?
Fíjense, ahora lo multiplicó por módulo de A, el ρ. El z tenía largo original ρ, ahora tiene largo original módulo de A por ρ. Segundo, alteró el módulo de z. Entonces, alterar el módulo de z se denomina, esa operación se denomina una homotesia. Y esta es una rotación. O sea, multiplicar por un complejo, otro, el primer complejo es fijo, es equivalente a rotar el z, y a alterar su largo, el largo del z. Es decir, la homotesia, que sea el largo más pequeño o más largo, o tenga mayor magnitud que el original, depende de cuánto es el módulo de A. Si el módulo de A es mayor que 1, se agranda este largo, se alarga, y si el módulo de A es menor que 1, se acorta. ¿Ok? Así que lo que estoy haciendo al multiplicar un número complejo por otro son transformaciones geométricas en el plano. Es decir, en este caso, una rotación más una variación del largo del vector o del complejo original. Esas son las relaciones que hay aquí. Es decir, aquí hay una homotesia, hay una rotación más una homotesia. Eso es lo que significa multiplicar. Y en el primer caso, sumarle una constante es una traslación. O sea, tengo tres tipos de transformaciones en el plano complejo: traslaciones, rotaciones y homotesias. Luego, pongámoslo aquí. Luego, estas funciones o transformaciones corresponden a traslaciones giros o rotaciones, también es lo mismo. Las rotaciones son en torno a un punto. En este caso son en torno al punto. También se pueden hacer con respecto al origen. También se pueden hacer respecto a un punto arbitrario o rotaciones. Y homotesias. Entonces son traslaciones, giros o rotaciones y homotesias. Entonces voy a poner aquí, este último que está acá, lo voy a poner así en un pequeño monitor, ¿cierto? ¿Qué fue lo que le hizo un poquito más comprensivo, ¿cierto? Ahí está el Z, ese era un ángulo phi. Entonces, lo multiplicamos por A, por aquí estaba el A. Lo voy a hacer más grande nomás, pero podría ser más pequeño. Y ese es el ángulo teta. Ese lo voy a poner al final. ¿Qué fue lo que le hizo al multiplicar? A que quede todo traslapado. Entonces multiplicar. Bueno, este ángulo vale ahora teta más phi. Y por aquí quedó, a ver, lo voy a poner hasta... Me fui muy a la derecha, espérense.
Aquí. Dibujar de nuevo el eje. Era que estoy con el origen allá. Este A por Z. Este ángulo es θ más phi. Y A por Z tiene, y el módulo de eso es módulo de A por. Y ahí lo dibujamos ahí. Bueno, se supone que ahí está el origen. Eso es lo que le hizo. Ya. Entonces, fíjense, esto lo podemos ver, este análisis lo podemos hacer en coordenadas cartesianas también. Este análisis sin números complejos. Fíjense, lo que hacen los números complejos en este caso, al representar traslaciones, rotaciones y homotesia en el plano, es facilitarnos el trabajo, porque si no tendríamos que hacerlo de otra manera. Este análisis puede hacerse directamente en coordenadas cartesianas. Vamos a guardar acá. Parece que me equivoqué. No era imprimir, sino que guardar para que no se me... Espera un segundo que esto se demora. Ahí está. A ver si puedo eliminar esta cosa que está aquí. Bueno, me produce un problema este. Déjenme ver cuál es el 5. Ya. Esto que está escrito aquí lo podemos hacer también en coordenadas cartesianas. Entonces, en coordenadas cartesianas. A ver si alcanzamos. Entonces, W, ¿no es cierto?, era A por Z. Así que eso lo puedo escribir A1 más I A2 por X más II. Y ahora multiplicar sencillamente me queda A1 por X. Después voy a multiplicar para los elementos reales. Voy a poner los reales primero. Al multiplicar I A2 por II, me va a quedar I cuadrado, que es un menos, y me va a quedar A2 por I. Así que lo voy a colocar inmediatamente acá para ahorrarme el trabajo, ¿no? Menos A2 por I. Espera un segundo. Aquí desagradable. Bueno, me quedó ese cuadrito ahí. Ya, y lo que es complejo me queda acá más I veces A2 por X más A1 por I. Entonces tengo, y eso es U más ID, ¿cierto? Así que tengo que U, si igualo las cosas que son reales aquí, ¿no es cierto? Tengo que igualar este término que está aquí con el U, y este que está acá, que está multiplicado por el I, con el B. Así que me queda que U es A1X menos A2I
y el b es igual a 2x más a1 por i. Entonces tengo una ecuación, un sistema de ecuaciones con dos incógnitas aquí. Incógnitas son x e y. Las incógnitas son x e y. O sea, estoy suponiendo que u y b están conocidos. Así que, bueno, es un sistema de 2×2. De ecuaciones lineales de 2×2. Entonces, ¿cuál es la solución? Determinante principal con matrices, ¿no? Determinante principal delta es el A1 menos A2, A2, A1. Así que eso es A1 por A1 cuadrado más A2 cuadrado. Fíjense, el módulo de A al cuadrado. Genial. Después, ¿cómo se calcula U? ¿Cómo se calcula X? X, el determinante principal, y en la primera fila se ponen ahora U y D, en donde iban los coeficientes del X, el U y D, y al otro lado queda menos A2, A1. Eso de álgebra es trivial, ¿no es cierto? Así que si desarrollamos esto, nos queda U por A1 más B por A2, usando la regla de Cramer, dividido por el delta, que ya sabemos lo que es. O si ustedes quieren, voy a poner así, A1U más A2B dividido por A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. ¿Y cómo obtengo I? Obtenemos I, y se obtiene, bueno, ahora dejo los coeficientes de acá intocados, A1, A2, y acá pongo U y D, y abajo sigue siendo el determinante principal, y nos queda A1 por B menos A2 por U dividido por A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. Entonces tenemos estos dos resultados. ¿Sabes? Los voy a anotar. Bueno. Ya, me quedan... Ya, esta parte que viene aquí no es tan simple. Así que, espera un segundo, lo voy a dejar puesto acá. Quiero repetir algunas cosas. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora vamos a girar los ejes. Esto hay que prestarle algo de atención, así que vamos a mirar los ejes coordenados en un ángulo beta de tal manera que el punto Z se mantenga en el mismo lugar.
sea, lo que vamos a hacer. Fíjense, aquí despejamos X y Y, ¿no es cierto?, en términos de B y de U. ¿Ok? Y en términos de los del A1 y el A2, ahí dice A cuadrado y parece que dijeron otra cosa. A sub 2 al cuadrado. Y el Z lo vamos a mantener en el mismo lugar. Eso quiere decir que lo que estamos haciendo es lo siguiente. A todo esto que está acá, lo que les mostré antes, la homotesia más un giro, se llama similitud, ¿okay? En general. Entonces, esto no lo vamos a hacer ahora, pero quiero mostrarles. Vamos a tomar el plano. Aquí está el punto Z. Y vamos a hacer un giro de los ejes coordenados. Sin mover el punto Z. El punto Z no lo vamos a mover. Pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer el jueves. Aquí está U. Diablos. Este es U. Y este es el eje B. Vamos a rotar los ejes. Este es el eje U', rotado ahora. Y este es el B' rotado. Y lo vamos a rotar en beta. En un ángulo beta. Entonces, fíjense, originalmente este Z tiene las siguientes coordenadas. Vamos a poner acá, vamos a poner esta rayita. Vamos a unir el punto con el origen. Si es que el pulso me da, si no, corro el punto Z para que me dé, lo voy a poner ahí. Ya. Sí. Pongamos el punto Z, esa no es más fácil, así que... Acá. Ya, entonces, si uno proyecta sobre el plano original, esto tiene ciertas componentes, ¿no es cierto? Sin embargo, la pregunta ahora es, ¿qué pasa acá? Ahora tengo que expresar eso, pero en términos del otro eje coordenado, sistema coordenado. ¿Okay? Así que lo que vamos a ver ahora es cómo se ve el Z desde los otros ejes coordenados. Lo estábamos mirando primero desde el plano V, Vamos a rotar el plano de V y vamos a ver cómo se transforman las nuevas coordenadas. O sea, cómo se ve ahora el Z, pero en las nuevas coordenadas. Y vamos a ver cómo podemos usar variable compleja para observar esa condición.